Hoy vamos a hablar de la historia de David y cómo el Señor, a través de su gracia, pues nos renueva, nos cambia y hace cosas maravillosas con nosotros. Bienvenido de nuevo a tu espacio, Revival. Señores, estoy feliz. Estoy feliz el día de hoy porque me acompaña César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. César, la gente está un poquito, tú sabes, no te conoce. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy hijo de doña Ninita y de don Eusebio, esposo de Mabel, papá de Laura y de Paul. Soy servidor de Cristo en la Iglesia Divina Providencia y muy contento de estar aquí. Qué bueno. Mira, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que no empezaste a decir, yo soy ingeniero en tal cosa, trabajo que no sé qué, no sé cuánto, sino que tu identidad está muy cimentada como a tu paternidad, a tu ser de esposo, a tu ser hijo. O sea, me llama mucho la atención que hayas escogido esas partes. ¿Fue de manera intencional o no? Inclusive es primera vez que me presento en público. Fue porque eso fue lo que te nació. No, pero yo Sí. creo que verdaderamente eso refleja quizá como que lo que es más importante para ti. Quizá Así por es. eso lo dijiste. Sí, es así. Bueno, señores, realmente la idea de invitar a César aquí el día de hoy es porque queremos hablar de un tema muy interesante, quizá de uno de los personajes que no hablamos mucho en la iglesia, y es David, el rey David, el cual se ha dicho tanto, los salmos que leemos en toda la misa. La ¿verdad? mayoría son de La David. mayoría son de David y sin embargo conocemos tan poco, pero hay una historia de fondo increíble. Y la razón también de que hayas sido tú, César, es porque de manera muy marcada desde que te conozco veo que tú sientes como una relación muy estrecha con el rey David, casi como si lo hubieses conocido, en mi opinión. Así es. No, y de hecho lo conocí, porque aparte de, después de Cristo, después de Jesús, es el personaje bíblico que más me ha marcado. Es el personaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de quien más se habla. En el Nuevo Testamento es el personaje que más se menciona. Inclusive, en la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén, todos vociferaban, Hosanna al Hijo de David. Entonces, sí, en realidad me marca mucho David, me apasiona mucho David y creo que es un ejemplo a seguir, no en su vida, sino en cómo él se relacionaba con Dios. Eso es fundamental. David sabía el camino para siempre llegar a nuestro Señor. Ok, señor, ahora vamos a aprender el camino para llegar al Señor, descubriendo la historia de David. Y bueno, antes que todo, vamos a empezar por el origen, ¿verdad? Porque las cosas como son. Te quiero preguntar, César, ¿de dónde te viene la fe? O sea, ¿de dónde le viene a César tener fe, creer, sumergirse en la Biblia, descubrir a David? ¿De dónde le viene a César eso? Hablando de David, yo entiendo que la fe me viene de las raíces, pero eso quizá pudiera ser un cliché. Pero a veces hay una historia que a mí me gusta mucho y es la que hacen los pastores cuando hay una oveja que se quiere descarriar. El pastor rompe la pata a esa oveja que le está dando mucho trabajo. Y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, lo hace por amor. Entonces David, que era pastor de ovejas también, ese era su primer oficio, fue ese, cuidar a las ovejas. Y en esa relación, cuando esa oveja quiebran la pata, cualquiera puede pensar de que hay resentimiento con su pastor, de que hay temor con su pastor, y no. Ocurre todo lo contrario. La oveja se aferra más a su pastor. ¿Por qué? Porque la oveja entonces descubre que el pastor le quebró la pata por amor. La oveja descubre que si ella seguía descarriándose, entonces podía ser devorada por las fieras. Y es exactamente esa mi historia de fe. El Señor ha tenido que quebrarme 1, 2, 3, 4 veces. Entonces yo llegar a los pies de Él. Oh, wow. Oh, wow. ¿Y cómo te diste cuenta entonces de que, bueno, de eso que tú dices, de que llega un momento en el que la oveja se da cuenta que es por amor? Porque yo me imagino que en primera instancia la oveja no piensa eso. Quizá la oveja lo que piensa es, ¿y por qué me hace esto tan cruel si es mi pastor? Y entonces luego se da cuenta de que es por amor. ¿Cómo te das tu cuenta de eso en tu propia vida? Yo me doy cuenta porque el Señor nunca me juzgó, nunca se apartó de mí. Nunca apartó su rostro de mí. Siempre yo sentía, aún queriendo hacer mi voluntad,
yo siempre veía y sentía la presencia de mi pastor, de mi Dios. Y él siempre buscaba la forma de cómo llegar a mí. No era yo buscándolo a él. A veces decimos o escuchamos, mira, tú tienes que buscar de Dios. No. Si uno puede desmenuzar la historia, todas las historias de la Biblia, vemos que es Dios en busca del hombre, no el hombre en busca de Dios. Nosotros siempre hacemos todo lo posible para tratar de evitarlo, de evadirlo. Mas, sin embargo, no, es siempre Dios en busca del hombre, porque su amor no se acaba. Su amor no se acaba. Y eso también sucedió conmigo. Yo recuerdo que en un momento crucial de mi vida, mi papá me dijo, mira, ve a la iglesia. Me dijo, ¿cuál? A la Divina Providencia. Me dijo, ve, quizás te quede algo. Yo fui sin esperanza ninguna. Yo fui por obediencia, por obedecer a mi papá. Y entonces fue mediante la palabra, donde entonces Dios fue haciéndome entrar razón, mediante la palabra, ya sea mediante la homilía del sacerdote, mediante las lecturas. De hecho, siempre había en cada una de las lecturas, sea la primera, sea el Salmo, la segunda, en el Evangelio, en la homilía, siempre fue mediante la palabra. Y entonces yo recordé también mi niñez, que yo siempre escuché que la palabra tiene poder, pero yo no entendía lo que era eso, de que la palabra tiene poder, hasta que entonces supe que sí, que tiene poder. Yo siempre vi a mi mamá de rodillas, siempre le he visto de rodillas, orando por su familia, orando por sus hijos, orando por su esposo, siempre orando por todos. Siempre le he visto, pero hasta que uno no tiene la pata quebrada, no reconoce. Hay dos caminos para llegar a Dios. Está el camino del amor, por ejemplo, la Madre Teresa, y está el camino del dolor. Lamentablemente la mayoría escogemos el dolor. Y ya aterrizándolo de manera concreta, hemos entendido como ese panorama de cómo llegas a Dios, ¿verdad? En un sentido espiritual y tal. Pero si fuéramos como ya aterrizarlo a tu historia, tú dices que siempre fuiste criado en un entorno católico, o sea, que tu familia siempre fue de fe y tal. Entonces, pero tú nos hablas de que te tuvieron que romperte la pata. Sí. Si te pregunto de manera concreta, ¿cómo tuvieron que romperte esa pata? ¿Cómo fue ese proceso para ya entonces llegar a ese punto donde tu papá te dice, ve a la Divina Providencia a ver si te quedas con algo? ¿Cómo llegamos? Llegamos por una historia de pérdida total, quiebra económica, el matrimonio al borde del colapso, todo de manera disfuncional. Entonces, ya cuando uno, en el caso mío, cuando dejo absolutamente todo, entonces me doy cuenta de que lo único que me queda es Dios. Y a veces cuando tocamos fondo, la pregunta a hacernos es ¿qué hay en el fondo? Y en el fondo estaba Dios. Y mientras yo iba por un trapecio, por una línea muy delgada entre el bien y el mal, entonces caigo. Yo no caí en desgracia, yo caí en la gracia de Dios. Y eso fue lo que me sostuvo. Abajo había una red, en el fondo había una red. Y esa red era Él. Eso es lo que me ha sostenido. Amén. Bueno, yo me quedo con eso realmente. Y es muy bonito ver la manera en la que tú lo cuentas, porque yo siento que ya, o sea, han pasado tantas cosas y ha sido tan grande la misericordia de Dios que tú has tenido tiempo hasta de crear metáfora para explicar lo que Dios ha hecho contigo, como esa red que estuvo ahí, que al final no caíste en un pozo para decir que tu vida ya no tenía sentido, sino que Dios estaba ahí esperándote. Así es. Y eso me parece de verdad muy increíble. Y entonces, en ese sentido, quiero preguntarte, ¿cómo llegas tú entonces a conocer al rey David? ¿Y cómo llega César a identificarse tanto con un personaje que quizá no es el más descampanante de la iglesia, pero que sí tiene su historia? Sí. Bueno, yo lo primero que escucho de David, yo había escuchado la historia de Goliat, había escuchado la onda de David. Sí, porque eso es lo que sabemos, Exacto. ¿verdad? Que David derrotó a Goliat y se convirtió en el rey. Yo de David sabía lo básico. Ahora bien, yo escuché una frase que decía que David, Dios le dijo, refiriéndose a David, este es un hombre conforme a mi corazón. O este es un hombre, en otra traducción, este es un hombre que tiene el corazón conforme al mío. Y cuando yo escuché eso, entonces yo me decía, wow, pero ¿qué tengo yo que hacer para parecerme a David? Para yo tener un corazón conforme al tuyo, Padre. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces cuando me adentro la historia de David, que busco en internet dónde comienza la historia de David, entonces leo la historia de David niño, leo la historia de David joven, adulto, y todo lo que él tuvo que pasar hasta llegar a ser rey. Y entonces
esa donde me conmueve que la Biblia no se guarda absolutamente nada de David. La Biblia lo dice todo, no adorna nada, no. A veces nosotros somos muy dados a querer ocultar las cosas y no. Absolutamente la Biblia no se guarda nada. Cuando David fue adúltero, le dijo adúltero. Cuando David fue asesino, le dijo asesino. Cuando David fue mal padre, le dijo mal padre. Absolutamente todo. La Biblia no se ocultó absolutamente nada. Y entonces yo decía, pero ¿cómo se sigue hablando de David? ¿Cómo se sigue hablando de David? Entonces, en cada una de las etapas de David, hay algo que David siempre hace. Y es que David defiende el nombre de Dios, ama a Dios, como él siempre fue, sinceramente, sin ningún tipo de armadura, sin ningún tipo de linaje, absolutamente nada. David lo ama como él fue, un bravucón. David lo ama como él fue, como un músico, como un poeta, como un guerrero. En todas las facetas, David supo cómo amar a Dios. Y eso es lo que a mí más me sorprende y más me conmueve. Que independientemente de todo lo que David pudo haber sido, siempre él encontraba el camino para regresar al Padre. Muy bien. Y en ese sentido, vamos a ver si recorremos un poquito la historia de David. ¿Qué te parece, verdad? Porque estamos diciendo de cómo él siempre sabía volver, pero ¿cuáles fueron esas cosas exactamente que sucedieron, que hicieron que David tuviera que volver al Padre? Y de verdad que me detengo mucho como a analizar todo eso que tú dices, porque el versículo que mencionas, que dices, ¿verdad? Un hombre con el corazón conforme al mío. Yo también cuando lo leí, yo no me he detenido a leer la historia de David completa así de manera muy, muy profunda, pero para eso estamos aquí el día de hoy. Pero cuando yo leí ese versículo, recuerdo que yo estaba haciendo un devocional, yo me hice la misma pregunta que tú te hiciste, o sea, ¿qué tengo yo que hacer para que también eso se pueda decir de mí? ¿Qué tengo yo que hacer para poder tener un corazón de esa manera? Porque es lo que tú y yo hablábamos ahorita, es la única persona en la Biblia de la que se dice eso. O sea, nadie más. ¿Y cuántas personas con historias increíbles también no tiene la Biblia? Abraham, Isaac, pero de ninguno de ellos se dijo eso. Entonces hay un misterio oculto. Entonces, por eso quiero que recorramos la historia, quizá de manera, ¿verdad?, puntual, pero resumida, para que podamos verla completa, porque yo siento que tiene demasiados matices para conocer realmente. Lo más bello también de esa frase es que el Señor no dice eso de David cuando David es un niño, un adolescente. Dios dice eso de David, ya David, un anciano. O sea, Dios vio todo lo que David hizo en vida y aún así le dijo, tiene un corazón conforme a mi voluntad. Entonces, respondiendo tu pregunta de un poco hacer un recorrido de la historia de David, era el más pequeño de todos sus hermanos. David era el más marginado, por decirlo. ¿Por qué? Porque ya sus hermanos mayores estaban todos alistados en el ejército del rey Saúl. Y Saúl, que era el rey de Israel, el primer rey de Israel, se había apartado ya del camino de Dios. Y entonces Dios le dijo al profeta Samuel que él quería un rey de la tribu de Judá. Y entonces es ese David que está cuidando las ovejas, está ya lejos en la finca. Y cuando llega Samuel a esa tierra donde están los hijos de Isé, entonces le dice Samuel, yo quiero ver a todos tus hijos porque uno de ellos será el rey de Israel. Entonces hacen como una especie de American, exacto, como si fuera un American Idol para irlo viendo a todos. Uno, ¿verdad? Y cuando el profeta ve, vamos a decir que lo entrevista a cada uno de ellos y dice, no, ninguno de ellos. Oh, wow. Pero ¿será que el Señor se ha equivocado? ¿Y cómo, entonces, o sea, qué criterio tenía, discúlpame que te interrumpa, qué criterio tenía el profeta para decir este no es, o sea? No, porque era el llamado de Dios, no era la elección del profeta, era el que el Señor le hiciera sentir en su corazón que ese era. Okay, y entonces después viene la pregunta, del profeta Samuel, el padre de David, ¿y no te queda algún otro hijo? Entonces el padre de David le dice, sí, queda uno, el más pequeño, pero ese está allá, custodiando o cuidando las ovejas. O sea, vemos cómo dentro de nuestra misma familia a veces somos marginados. E infravalorados. Entonces, a veces nosotros crecemos con ese sentimiento de inferioridad por la forma en cómo nos criaron. Y con esto yo no culpo al padre de David, ni culpo a ninguno de los padres que quizás
han podido lograr ese tipo de sentimiento con sus hijos porque cada padre cría con lo que puede, con lo que tiene. Entonces, David, más sin embargo, nunca tuvo ese sentimiento porque la primera faceta de David, de ese David antes de ser ungido, David estaba cuidando las ovejas, pero ya el Señor también lo estaba preparando, porque en ese cuidar las ovejas, David aprendió a defenderse. David aprendió a luchar contra leones, a luchar contra osos. David aprendió lo que era el cuidado, y para ser rey hay que cuidar. Entonces, David también, cuando estaba ya cuidando las ovejas, en su tiempo libre, estaba componiendo salmos, alabando al Señor. Entonces, vemos a David siendo un joven conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque a David lo que lo unía con Dios era la forma de él alabar, de que no importa dónde él estuviera, él siempre alababa a Dios. Estaba cuidando las ovejas, alababa a Dios. Un lobo, un oso, un león le comía una oveja, le mataba una oveja, alababa a Dios. Él libraba una oveja de osos, de leones, alababa a Dios. Para todo alababa a Dios. Y ese es el primer gran gesto de David, como adolescente, alabar a Dios. Después entonces viene lo que es la unción. Y la unción, cuando vierten el aceite en la cabeza de David, entonces cualquiera pensaría, pero mira, ya ungieron a David, inmediatamente va a ser rey. No, sí, podemos tener la unción de Dios, mas sin embargo, no tener todavía el llamado. A veces creemos que estamos sirviendo a Dios y que tenemos que hacer tal cosa. No, hay que prepararse para eso. Y David tuvo que prepararse para rey. Entonces David pasó a ser perseguido por el rey Saúl. Dios mío. Entonces, a veces la unción también trae persecución. Y digo a veces para no decir siempre. Dije para hacerlo sutilmente. Exacto. ¿Verdad? Tú sabes que hablando de eso de la preparación, cuando estabas comentando que David en ese proceso de cuidar las ovejas aprendió a defenderse, aprendió a cuidar, aprendió a custodiar, me llegó eso mismo que tú estabas explicando de lo de la preparación. O sea, nosotros a veces queremos como responder al llamado de Dios, entendiendo que tenemos las capacidades para responder, pero realmente no estamos listos. No. Y me impacta demasiado como tú dices que David alababa en medio de todo eso, porque es que a nosotros se nos hace muy difícil alabar a Dios en medio de la espera, cuando no entiendo nada, cuando estoy en incertidumbre, cuando quiero algo pero todavía Dios no me permite tenerlo. O sea, para nosotros es muy difícil lidiar con la incertidumbre y eso es algo hasta científico, yo lo he investigado. O sea, nosotros cuando tenemos esa falta de información en nuestra mente, el cerebro lo interpreta como peligro, como no sé lo que va a pasar. Entonces nos es muy difícil confiar en Dios en ese proceso y me impacta mucho que tú dices que David en medio de todo eso pues entendía alababa. Que Dios estaba y alababa, aunque no entendía todo. Alababa siempre. Y bueno, luego de entonces de que fue ungido, Dios lo prepara, entonces luego es coronado rey en ese... Bueno, después de mucho andar, David fue un proscrito de la ley. David fue perseguido como el que más. Él sirvió al ejército del rey Saúl con todos sus hombres, con los hombres que ya él tenía a cargo. Entonces, él fue y tuvo que esconderse del rey Saúl. Pero antes de continuar a cuando él tuvo que huir, quiero volver un poquito hacia atrás y contar un poco sobre esa gran batalla de David contra Goliat. Okay. Ya los filisteos, que eran los que tenían esos grandes gigantes, ese pueblo ya tenía varios días esperando cuál era el guerrero que Israel iba a mandar a pelear contra uno de sus gigantes. Y la apuesta era que si había un solo guerrero que matara al gigante, a Goliat, entonces ya ellos lo iban a dejar tranquilo. De lo contrario, ellos iban a tomar a Israel como un pueblo esclavo. Y David se ofrece, nadie se atrevía, y David se ofrece, ya David tenía la unción de Dios. Y cuando David se ofrece, todos, pero no, tú lo que tienes que estar pasando pan, pasando comida, alimento a los guerreros, ¿cómo tú vas a pelear? Pero el rey Saúl vio en ese momento en David, vio esa determinación. Y David decía, no es con mis fuerzas, es con la fuerza de Dios. Mas sin embargo, a veces uno no entiende eso. Y a David le prestaron la armadura de Saúl.
Y cuando David iba a pelear con esa armadura, David sentía que no tenía movilidad. David no tenía movilidad alguna. Y entonces David dijo, no, tienen que quitarme todo esto. Yo voy a combatir con lo que sé. Y David, ¿con qué era que combatía? Con una piedra y una honda. Muchas veces a nosotros, Gabriela, nos sucede eso. Nosotros queremos combatir con nuestras propias fuerzas. Peor aún, con las armaduras de otros. Mas, sin embargo, nosotros tenemos las herramientas propias, las que conocemos. La puedes llamar como tú quieras, oración, Santo Rosario. Y es con eso que nosotros tenemos, con nuestra esencia, es que conquistamos el favor de Dios. Y eso fue lo que hizo David. Que era bueno con su honda y con su piedra. Hay algo sumamente interesante. David solamente necesitó una sola piedra para derrotar a Goliat. Sí, fue como un Fue tiro. una sola piedra, pero David tenía 4 piedras más, porque los gigantes eran 5. David tenía 4 piedras más por si los otros 4 querían. ¡Ay, Dios mío! Entonces Yo no puedo. David sabía lo que iba. Entonces cuando uno sabe a lo que va, que uno tiene el favor de Dios, entonces no puede proceder. Porque esa no fue una batalla de David contra Goliat. Esa fue una batalla de Dios defendiendo a su pueblo de los filisteos. Amén. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Y de ese pequeño relato podemos sacar tantas cosas. No utilizar la armadura de otros para pelear. A veces queremos irnos a enfrentar la vida con las herramientas del otro. Ah, porque a él le funcionó. O porque a ella le funcionó. Porque ellos lo hacen así. No quiere decir que por eso hay que tener mucho cuidado con tantas teorías ahora mismo de autoayuda, autosuficiencia, porque lo que hacen es que nos confunde. Nos confunde, queremos pelear o queremos combatir el buen combate con cosas que no nos pertenecen. Entonces, es la parte auténtica nuestra, relación con Dios, la que nos dará la victoria. Pero eso necesita tiempo. Y David, el tiempo que tuvo para saberlo, fue pastoreando ovejas. Wow. No fue en el ejército. David se formó pastoreando ovejas. Entonces, cuando nuestra esencia es lo que ponemos al servicio de Dios, entonces Dios se nutre. Por ejemplo, si yo soy bueno para cantar, que no lo soy. Sí lo es. Lo que pasa es que no lo admití. Si yo soy bueno para el canto, que se me diera el canto, Dios va a tomar los atributos y los dones que Él ha puesto en mí, que Él ha regalado en mí. Entonces lo va a tomar, lo toma de aquí y entonces lo pone a disposición de quien Él entienda. Ahora, cuando yo quiero forzar, yo decir que con esta ronca yo soy un artista magnífico fenomenal. Y que yo canto, entonces no. ¿Por qué? Porque yo veo que Camilo se le da bien el canto y yo quiero dejarme el bigotico como Camilo y quiero cantar como Camilo. Entonces no funciona así. Dios le gusta que seamos auténticos con Él y en Él. Que entonces las batallas, los dones, Él lo da como mejor entienda. Entonces toma de aquí de nuestro corazón, toma de aquí de nuestro intelecto y entonces lo pone a disposición de quien Él más comprenda y entienda. Amén. César, tú dices eso. Yo siento que tú no sabes la gran verdad que tú nos estás diciendo a nosotros. Porque, mira, yo no sé si tú has escuchado algo que le llamamos la crisis de los 20. Te la voy a explicar. Está muy de moda en redes ahora. Básicamente, la crisis de los 20 es esta etapa de la vida donde nosotros, como jóvenes, sentimos que deberíamos estar y que deberíamos tener cosas que la gente suele lograr en su vida cuando tiene 35 años, cuando tiene 40, cuando tiene 50. Yo a los 26 ya tengo que tener una compañía corriendo. Yo a los 22 ya tengo que tener mi pareja con quien me voy a casar. Yo a los 23 ya tengo que haberme graduado de la universidad. O sea, la crisis de los 20 es toda esta información, todo este auge de cosas que el mundo nos vende que deberíamos de lograr. Y que básicamente de los 20 a los 30 años tú deberías de tener tu vida resuelta. En pocas palabras es eso. Cuando tú estás diciendo esto de que la preparación y el propósito de Dios en ti lleva tiempo, pero que Él tomará lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón para poder desarrollarse y poder glorificarse en ti. De verdad que es algo que tenemos que quedarnos con eso, porque yo siento que quizá una de las batallas más profundas que yo libro en el día a día es ese contracorriente, porque ahora, o sea, lo que el mundo nos vende es: tú puedes hacer todas esas cosas y tú puedes hacer todo al mismo tiempo y tú puedes lograr todo al mismo tiempo porque tú puedes.
ese sentido de autosuficiencia que tú dices. O sea, al final, la mayoría de los libros de motivación, bueno, este tipo de género de libros que son para uno enfocarse, para uno ser mejor, etcétera, es sobre eso. Tú puedes. O sea, Sí. confíate en tus propias fuerzas, que tú sí puedes. Y al final, si nos diéramos cuenta de lo mucho más que podríamos lograr si nos confiáramos en las fuerzas de Dios. Así es. Yo digo que cuando uno se confía en las fuerzas de Dios y no en las propias, uno está apostando a lograr lo imposible. Yo digo eso. Es correcto. Yo digo eso, tú te estás moviendo en un marco de lo que no es solamente posible para ti, sino de lo que es posible para Dios, que es todo. Entonces, realmente me quedo con eso que tú nos dices, de la historia de David en ese sentido. Y bueno, pues el tiempo se nos está acabando, pero si pudieras como resumir de alguna forma lo que pasa luego, ya luego de que David es coronado, que sabemos que David fue llamado adúltero, fue llamado asesino, o sea, pasaron varios sucesos y sin embargo tú nos dices que él siempre supo volver al corazón de Dios. ¿Cómo tú podrías recoger esa parte? Ya David rey, están, todo su ejército está en combate, tratando de defender el pueblo de Israel y tratando de conquistar las tierras aledañas, que eso es lo que hace todo rey. Mas, sin embargo, aquí viene uno de los detalles que a veces pasa desapercibido, y es que David, mientras su ejército está en combate, David está en su palacio, y David tiene tiempo de ocio, y eso es un peligro. Tener ocio es un peligro para nosotros, los que estamos en el servicio. Porque David, con ese ocio que él tenía, David se pasea junto a la terraza contigua y alcanza a ver a Betsabé. Era la esposa de Urías, uno de los generales de David, que está en combate. David la ve, ella se está bañando, una especie de piscina, y la manda a llamar, la seduce, se acuesta con ella. De esa relación adúltera, ella queda embarazada. Y David intenta ocultar, como muchos de nosotros ocultamos, eso que sucedió. David manda a llamar a Urías, le da de beber, lo emborracha, y Urías, para que él se acueste con su esposa. Pero Urías, el general de David, cuando ya está en su casa, él no se acuesta con su esposa, porque él dice, ¿cómo yo me voy a acostar con mi esposa teniendo a mis guerreros en pelea, en batalla? Y no se acuesta con ella. Y entonces David no sabe qué hacer. El asunto es que David elabora una orden, una carta, y la manda con el mismo Urías. Y entonces la orden decía, el general al mando, que pusiera a Urías, el esposo de Betsabé, al frente del batallón, para que muriera de primero. Y así mismo sucedió. Mas, sin embargo, ya tiempo después, bueno, el hijo de esa relación, ya David hace como su esposa, toma como su esposa a Betsabé. Ese niño nace y muere, y tiempo después ya no era Samuel el profeta, sino que era el profeta Natán. Natán va y confronta a David y lo hace en medio de una parábola y le dice, David, hay un señor rico que tiene muchas ovejas, su vecino tiene solamente una, y llega a visita la casa del rico, y él manda a buscar la única oveja que tiene su vecino, la sacrifica para hacer un banquete con esa oveja y para darle de comer a la visita. Y David dice, ¿qué se puede hacer con ese hombre? Y David entra en cólera y le dice, ese hombre merece morir, porque ¿cómo es posible que haga eso? Ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Y entonces cuando somos confrontados con el pecado, entonces nos vemos desnudos. Y cuando David se vio así, confrontado con el pecado, es que entonces compone el maravilloso Salmo 51. David es uno del Salmo del 1 al 50. Y del Salmo 51 en adelante es otro. Porque en ese Salmo entonces es donde David le dice a Dios y compone, Señor, contra ti solo pequé. Lo que no es bueno a tus ojos, yo lo hice. Entonces David se arrepiente de una manera auténtica como él lo era, de una manera honesta como él lo era con Dios. Entonces David lo escribe absolutamente todo. Entonces David le dice al Señor, si tú quieres, lávame con hisopo. El hisopo era una planta parecido a lo que utilizan los sacerdotes y los diáconos para rociar el agua bendita. Entonces David le decía, rocíame con hisopo, con la sangre del cordero, el cordero que hoy es nuestro Señor. Entonces David pedía la limpieza, déjame más blanco que la nieve,
pero por favor, no me quites el gozo de yo servirte, no me quites el gozo de yo alabarte. Entonces eso, exactamente eso, es lo que hacía a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que David sabía qué hacer para volver los pies de Dios. David sabía qué hacer y era confesarse de una manera honesta, era pedir la sangre de Cristo, que aunque Cristo todavía no había llegado, pero pedir la sangre del Cordero que lo dejara limpio, pero sobre todo que no nos quite el gozo de amarle, el gozo de servirle, porque es que hay una línea muy delgada en el gozo, y es que entra entonces después los procesos depresivos, cuando perdemos la alegría de sentirnos hijos de Dios, porque mientras Dios nos da gracia, entonces el enemigo nos recuerda la culpa. Entonces, esa línea tan delgada debemos de pedirle al Señor, no me quites, Señor, el gozo de tu alegría, no me quites tu rostro, no lo apartes de mí. Eso fue lo que David, entre tantas cosas, dice en ese maravilloso salmo. Señor, no me quites el gozo de servirte. Amén. Y yo creo que eso realmente recoge en poquitas palabras como la historia de él en ese sentido, porque yo creo que Dios siempre ha querido ser el de la iniciativa y siempre ha querido que nosotros vivamos en esa relación de gracia. Al final Dios es una relación. Nos somos amigos, padre e hijo, y en esa relación lo que debe de existir es que yo sé que tú me amas, que tú me amaste primero, y por eso yo me siento que puedo corresponder a tu amor. Y si nosotros en algún momento perdemos esa alegría y esa gracia de vivir, como tú bien lo dices, al final podemos servir en la iglesia, podemos estar en el altar, podemos estar en misa todos los días. Y si perdemos esa esencia, realmente no estamos viviendo para todo lo que Dios ha querido que vivamos en ese sentido. Perdemos como alegría o el sentido de estar aquí. La esencia se pierde. La esencia. Entonces, realmente yo creo que nos quedamos con eso del rey David, de que para tener un corazón conforme al de Dios, simplemente quizás lo que debemos hacer es permitirnos vivir en esa relación de gracia y que cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, sintamos que de alguna forma podamos volver a Él, porque siempre podemos volver y David es el vivo ejemplo de que siempre podemos volver. Así es. Bueno, señores, realmente yo siento que nos faltaron 30,000 cosas, César. Sí. Te voy a ser sincera. Tenemos que hacer una parte 2. Díganos si ustedes quieren la parte 2. Con mucho gusto. Díganos si ustedes quieren la parte 2 para que volvamos a traer a César para acá. Claro que sí. Pues nada, les agradecemos por quedarse hasta este punto con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Revival Movimiento. Y también queremos agradecerle a la Clínica Dental Doctora Suheiri Morel por apoyarnos con este espacio. Recuerden que ellos están en Mao, Santiago y Esperanza, así que vayan para allá, señores. Y pues bueno, en cuanto a nosotros, nos vemos en una próxima. Chao, chao.